Muchos de los militares que torturaban a los detenidos eran personas que ellos conocían del barrio. Eso ayudó a que estos represores puedan ser identificados para que sean juzgados. Las víctimas, durante los últimos 30 años, se lo cruzaban en el supermercado, en la calle y en las escuelas de sus hijos. En realidad sus nombres no los recuerdo, pero yo he hecho en mi declaración en la policía, en el juzgado federal, hice el reconocimiento de varios, a pesar de que, porque cuando yo fui a declarar, yo pedí el legajo de los policías que estaban en el D2 en ese momento. Luego, cuando me llevan, me hacen que describa los que yo me acuerdo. Entonces yo los describo como yo los recuerdo. Después me sacan una carpeta con fotos y eran fotos que yo hice dejar constancia en el acta, que eran fotos posteriores, truchadas, o sea, arregladas. Yo conocía a Labarta. A Labarta lo conocía porque él era arquero acá de San Rafael y entonces yo lo había ilustrado muchas veces cuando era niño y claro, uno como una figura del fútbol y yo ilustraba en el Club Huracán, entonces los conocía casi todos ellos. Pero nunca pensé que Labarta pertenecía a lo que después me enteré, también acá en los juicios me he enterado de muchísimas cosas que yo ignoraba, ¿no es cierto?, por no haber tenido siquiera conocimientos mínimos de política o de cómo se maneja la política, todo eso. Este era el tipo, este era el otro. Bueno, yo reconocí 9, 10, no me acuerdo, unos cuantos. Todo esto está en los archivos de la justicia. Había otro militar que andaba con unos cinturones cruzados. Yo siempre saco la conclusión de que cuando empezaron a hablar acá con el asunto del juicio, que el que andaba comandando todo eso ahí, porque andaba con unas tiras acá y con unos cinturones cruzados así con balas, que era Guevara, el militar que tienen ahora detenido acá. ¿Quiénes son los represores que fueron juzgados y condenados en el juicio en San Rafael? Bueno, fue el de parte del ejército argentino, el coronel, en ese momento teniente, en el momento de los hechos, pero ahora teniente coronel, Aníbal Guevara, y después 3 policías, la máxima autoridad policial de San Rafael y la zona sur, que es Ruiz Sope, que era el jefe de la unidad regional segunda, y después el encargado del área de inteligencia en San Rafael, que se llama Labarta, y un abogado, asesor de la policía, que era el asesor jurídico del grupo de tarea, o sea, era el que decía cómo falsear las actas de libertad que fueron falsas, redactarlas y armar la estrategia de la impunidad desde ese punto de vista. Por eso, esa persona, si bien no estaba directamente involucrada directamente en el homicidio, pero sí formó parte de todo ese grupo de tarea y fue el que le pretendía dar un barniz de legalidad a lo que esta gente hacía. Por ejemplo, tratando de cubrirle las espaldas para que esto pareciera que se le había otorgado la libertad, cuando en realidad esas 4 personas continúan hasta hoy desaparecidas. En un juicio sin precedentes en la provincia de Mendoza, el 16 de noviembre último, se condenó a los responsables de la brutal represión vivida en San Rafael. La trascendencia fundamentalmente es no porque fuera un juicio con muchas víctimas ni con muchos imputados, sino porque es el primero que llega a juicio, porque acá en la provincia y en la mayoría de las provincias del interior no había habido juicios como sucedió con la causa 13 en Buenos Aires o con la causa de Camps en provincia de Buenos Aires. O sea, en la mayoría de las provincias del interior no había habido, en el año 85, 86, no había habido juicios, porque fueron obstaculizados por las leyes de obediencia debida, punto final, y después con los indultos de los procesados. Entonces no hubo ningún tipo de movimiento en ese sentido, y lo importante del juicio, que empezó el 1 de julio en San Rafael y terminó el lunes pasado,
fue, bueno, que fue el primero en la provincia. Y antes tenemos como precedente que a final del año pasado se hizo el primer juicio en Cuyo, que se hizo en San Luis, una causa que se llamaba Fiochetti, una chica militante de Montoneros que había sido ejecutada y que se había encontrado el cadáver. Ahí condenaron también a General Pla y otro su secuaz. Que se haya hecho el primer juicio en la provincia, que sea San Rafael, porque antes de comenzar este juicio la defensa de los represores pusieron muchas trabas y la justicia de Mendoza, parte de la justicia, me expreso mal seguramente, jueces como Petra, Miret, Romano, esos jueces que fueron involucrados, que estuvieron involucrados en la dictadura y que dejaban en libertad a estos represores. Hoy tenemos a los represores acá porque detenidos porque está la justicia hoy, pero en ese momento, hace un par de años atrás, Petra dejó en libertad a Struderger. Struderger era el jefe era intendente de acá, pero que también estaba en las torturas, y que lo imputaron a Guevara y no lo imputaron a Struderger, porque Petra lo dejó libre por falta de mérito. Y así, continuamente. Y hoy que esté la justicia acá en San Rafael, el tribunal que hoy tenemos, es impresionante ver que hay justicia. No sé cuál será la sentencia, pero a mí me agrada mucho y yo hablo con los compañeros y le digo, este es el momento. Si no contamos ahora lo que pasaron ustedes, lo que le pasó a la familia, lo que les tocó vivir, no tenemos otra oportunidad, porque no es lo mismo el comentario de pasillo, de calle. Hoy nos podemos sentar ante un tribunal y decirle, esto nos está pasando. ¿Y en qué condiciones ustedes ven a estos testigos, ya sea previo al momento de declarar, como en el mismo momento del juicio? Como todas las personas somos diferentes, digamos, cada uno afronta diferente esta situación. Hay testigos que no habían hablado con nadie durante estos 34 años, que no habían contado a nadie que habían estado detenidos, que habían sido torturados, algunos ni siquiera a su propia familia. En esos casos nos encontramos con gente muy angustiada, que no salían las palabras, que era muy difícil armar una idea, que estaban muy asustados por lo que no se acordaban, porque el recuerdo era en el cuerpo, porque no había forma de tramitarlo psíquicamente, ¿no? Entonces estas personas han estado muy perturbadas durante un tiempo y han sido a quienes hemos hecho un acompañamiento más sistemático. Y después ha habido otras personas que militantes que han sido detenidos o que han sido testigos de detenciones, de cosas, de informaciones que sabían. Y en estos casos nos encontramos con gente que tiene un discurso más elaborado, mucho más claro por ahí, con recuerdos más compartidos con otros, de haber en el diálogo y en esto de ir confrontando lo que les ha ido pasando, como más tranquilizador el uso de la palabra. Pero tanto unos como otros al momento de testimoniar se juegan muchísimos miedos, se juega mucha ansiedad, se juega mucha expectativa, se juega esto de volver a exponerse, ¿no? Porque en la sala de audiencias están los imputados de un lado y están los abogados y está el tribunal, pero están los imputados que han sido torturadores, que han sido quienes los señalaron, que han sido los que los han perseguido y que hasta que el juicio comenzó han sido vecinos de San Rafael. El juicio en sí es un acto de reparación para las víctimas. O sea, la gente que durante todos esos años no recibió respuesta ni de la justicia ni de las autoridades que estaban en el gobierno en ese momento, que habían usurpado los cargos del gobierno, no recibió respuesta y además hasta hace poco tampoco la había recibido. El propio proceso, más allá de lo que resulte de la sentencia, es un acto de reparación. O sea, las víctimas se ven contenidas, escuchadas a través de las instituciones del Estado de Derecho y, eventualmente reconocida su historia y a través de una sentencia, ¿no? Sí, esos son valores que son muy importantes y que además le dan sentido a esa parte del Estado que es el Poder Judicial. El clima en la sala de audiencia sanrafaelina ha sido muy respetuoso, realmente no
no ha habido, excepto muy pocas ocasiones, los abogados defensores de los imputados han tenido alguna palabra un poco más fuerte o han estado o han sido más provocadores, te diría, en alguna pregunta. Pero el tribunal ha sido muy respetuoso, ha cuidado a estos testigos, ha cuidado de revictimizarlos, ha cuidado, digamos, que se los pudiera contener, ha hecho pausas, han sido muy cuidadosos. Y las personas que han sido el público en las audiencias, también a nadie se le escapó una mala palabra, un exabrupto. Bueno, y las personas que han estado en condiciones por ahí más agresivas, si se quiere, y no es una palabra feliz la que estoy usando, se han ido y se han controlado, han salido afuera, hemos salido todos llorando muchas veces para no interrumpir nada, hemos aguantado las ganas de decir algo que pudiera estar fuera de lugar, pensando en que lo que era prioritario es que este proceso judicial llegara a este punto, que es el punto de la sentencia, y que no hubiera nada que obstaculice esa sentencia. Los principales responsables se murieron, porque, bueno, como eran personas ya de mayor edad, porque tenían los altos cargos dentro de la jerarquía policial y militar, no superaron el test de la biología, o sea, se murieron. Pasó el tiempo y se murieron. Ahora, sin embargo, bueno, todavía quedan algunos, como el general Sá, Tamer Yapur, SMA, o sea, tipos que en ese momento tuvieron una alta jerarquía dentro de la fuerza, ya sea de seguridad o armada, y que todavía están en condiciones de ser juzgados. Ese ha sido el principal problema. Y bueno, el otro obstáculo, la otra consecuencia evidente es, y esto en todo caso que ha puesto a prueba la paciencia de los familiares de las víctimas, y la prueba la han aguantado, es decir, durante todos estos años en ningún lugar de la Argentina ha habido un acto de venganza privada, pese a que en muchos momentos existía la incertidumbre sobre si algún día iba a llegar la justicia. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.